Dios te bendiga. Te habla tu hermano, Pastor Isaac Pimentel, invitándote a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que hayamos subido un nuevo contenido. Hoy quiero traer una enseñanza sobre la manifestación del poder de Dios en la iglesia primitiva. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, con la llegada del Espíritu Santo, vino la promesa del Padre a los discípulos. Jesús les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Me seréis testigo en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando llegue el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, al aposento alto, vino con él la manifestación de la autoridad y del gobierno de Dios dada a la iglesia, para que la iglesia funcionara en ese poder. La llegada del Espíritu Santo marcó un antes y un después en la vida de los hombres y mujeres que recibieron la llenura del Espíritu de Dios, el bautismo del Espíritu Santo, el cual Juan dijo: yo bautizo en agua, pero detrás de mí viene uno, el cual es más poderoso que yo. Él bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Hechos 2, llega ese bautismo en el Espíritu Santo. Llega el bautismo en poder. Llega el bautismo en fuego. Los discípulos son llenos del poder del Espíritu Santo. Y comienza la iglesia a crecer. Con la llegada del Espíritu Santo, 3,000 se convierten en el primer mensaje. En el capítulo 3 se levanta el paralítico de la Hermosa a través de Pedro y Juan. Y en el mensaje dentro del templo, producto de ese milagro, 5,000 personas reciben a Jesús. En los 2 primeros mensajes del apóstol Pedro, 8,000 vidas dicen sí a Cristo. Comienza con ello también la persecución de la iglesia, porque manifestación de Dios traerá persecución. Todo hombre, toda mujer usado por Dios tiene que estar preparado para ser perseguido, para que el sistema, para que la religión, para que el mundo lo persiga. Pero déjeme explicarte esto. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú no le prestas atención a persecución. Tú sabes quién está contigo. No te desenfocas de aquello para lo cual fuiste llamado, porque sabes quién te llamó y la autoridad que has recibido de parte de Dios. En el capítulo 5, versículo 12 en adelante del libro de los Hechos, dice la palabra del Señor: y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Por mano de los apóstoles se hacían señales y prodigios en el templo, en el pueblo. Eso es lo que Dios quiere hacer hoy. Señales y prodigios a través de sus hijos y sus hijas para manifestar el poder. Dice que un gran número de personas eran añadidas. Dice que crecía el número de las personas que creían en el Señor Jesucristo. Pero también hay algo importante. Dice la Escritura que la gente venía desde otros lugares y podían
los enfermos por donde Pedro iba a pasar. Y cuando Pedro pasaba, aún con la sombra del apóstol Pedro, los enfermos eran sanados. Era el poder que había en la iglesia primitiva. La unción de Dios siendo manifestada en una iglesia sana, que iba creciendo en unidad, que iba creciendo en gracia, que iba creciendo en la palabra. Dice que perseveraban juntos. Eso se necesita hoy. Que la iglesia persevere junta. Que la iglesia persevere unánime. Pero estos hombres de Dios eran hombres que oraban. Hombres que buscaban a Dios. Dice, gran número de hombres y mujeres creían al evangelio de Jesucristo. El evangelio crecía. Pero yo no me explico cómo hay ministros que creen que pueden manifestar poder de Dios sin vidas de oración, que pueden manifestar poder de Dios sin ayuno, que pueden manifestar poder de Dios sin consagración. Estos hombres estaban apartados para la obra del ministerio, creyendo al Señor. Su fe había aumentado. Estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Es cierto, vinieron persecución, sí. Fueron azotados, muertos. Pero su fe no desmayó. ¿Sabe por qué no desmayó? Porque estaban firmes en lo que habían creído y sabían a quién le habían creído. Pero ¿saben algo? Uno de los grandes problemas de la iglesia de hoy es la falta de fe. Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Usted debe de orar a Dios para que Dios aumente su fe. Debe de pedirle a Dios que el Señor aumente su fe cada día. Que el Señor a usted lo fortalezca cada día. Vivimos días difíciles, pero la iglesia primitiva vivió días más difíciles que lo que hoy vivimos en Latinoamérica. Necesitamos entender que hoy más que nunca se necesitan hombres portadores de la gracia y de la bendición de Dios. Mujeres llenas del poder de Dios que sacudan sus localidades con el poder, que sean trastornadores en el reino. Es cierto que vivimos momentos difíciles como mundo, pero la iglesia de Cristo debe manifestar el poder que la ha caracterizado siempre. Aquellos hombres de Dios, mujeres de Dios, que produjeron grandes avivamientos, fueron hombres de oración. Fueron hombres de búsqueda constante, apasionados por el Señor. Gente que amaba, gente que llevaban dentro de ellos el Espíritu de Dios y tenían pasión por las almas, tenían pasión por Dios. Mi oración es que Dios despierte el espíritu de los hombres y las mujeres de Dios que estamos llamados al ministerio en este tiempo, para traer mensajes de esperanza, de fe a las redes sociales, al mundo. Que utilicemos estos medios para transmitirle fe a la gente, para transmitirle el poder de Dios a la gente. Dice la Escritura que a Pedro le traían los enfermos. En el ministerio de Pedro hubieron resurrecciones, multitudes de gente sanada, miles de personas salvadas. ¿Por qué? Porque Pedro le creía a Dios, porque había recibido el poder del Espíritu Santo, porque Dios estaba con él. Cuando Dios está en un ministerio y ese ministerio se está guardando para Dios, imposible es que no sucedan milagros. Imposible es que la mano de Dios no opere a favor de aquellos que se acercan
de aquellos que le buscan. Hay que traer el reino de Dios. Yo creo que es un tiempo donde Dios está sacudiendo la iglesia para que la iglesia despierte, porque hay mucha gente durmiendo. Para que la iglesia despierte a un gran avivamiento del movimiento del Espíritu Santo. Yo creo que pronto volveremos a las grandes cruzadas de milagros, de liberación. Volveremos a ver los paralíticos correr, los ciegos ver, los cojos andar. Aleluya. Yo entiendo que Dios está sacudiendo su pueblo, está sacudiendo su iglesia, porque viene un tiempo de gran gloria y de gran manifestación, de gran avivamiento en medio de la persecución. Porque en medio de la persecución la iglesia primitiva crecía, se desarrollaba, pero nunca abandonaron la palabra, porque eso no se puede abandonar. Nunca abandonaron la oración, nunca abandonaron el ayuno. Pastor, hay que llevar a la gente a la palabra de nuevo. Hay que llevar a la gente al evangelio de nuevo. No es posible que en tu congregación los cultos donde menos la gente asiste sea el culto de enseñanza. Tienes que trabajar eso. No es posible que los tiempos de oración se den vacíos. Hay que trabajar eso. Hay que volver al pueblo a ser lleno del Espíritu Santo. Hay que regresar a la iglesia, a la oración. Hay que volver a la palabra. La enseñanza de la Escritura dice, perseveraban en la doctrina. Porque no hay un verdadero avivamiento si no es un avivamiento de la palabra. Si no es un avivamiento en la palabra, no es verdadero. Podrá ser emocional, podrá ser momentáneo, pero el de la palabra permanece. La iglesia que está fundamentada en la palabra permanece, crece, se mantiene en medio de la crisis. Estar vacío, ni sin fruto, cuando la palabra de Dios vive y permanece en nosotros. Debemos de predicar la palabra, pero con gracia, sazonada con sal. Llevar este santo evangelio como lo hicieron los apóstoles, como lo hicieron los discípulos, como lo hicieron aquellas personas que hoy en día las vemos en la Biblia como hombres de Dios, como hombres de fe. Pero fueron hombres que no titubearon. Fueron hombres que, igual que el apóstol Pablo, dijeron: estoy convencido que a mí nada me va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, volvamos a la palabra. Miren, en Casa de Reforma y Avivamiento, tengo muchos hijos que predican, pero hay 4 de ellos que están trabajando en las redes, a los que les invito que ustedes lo busquen y lo sigan. Son hombres, mujeres de Dios que están predicando el evangelio en las redes sociales. Mi hijo Samuel Jorge, evangelista de la casa. Mi hijo Juan Francisco Pimentel, pastor juvenil de Casa de Reforma y Avivamiento, hombre de Dios también. Johanny Ortiz, Espíritu Santo, una mujer poderosa en el Espíritu Santo. Yajaira Dubán, mujer valiosa en la obra de Dios, con una palabra certera para este tiempo. Ellos 4 están en las redes trabajando, llevando el mensaje de Cristo. Búsquelo, sígalo. Les aseguro que tendrán palabra de Dios, porque son gente bien formada, trabajadas. Samuel Jorge, un hombre con un mensaje claro. Johanny, un ministerio dirigido a las mujeres, igual que Yajaira Dubán. Juan Francisco Pimentel, un hombre con un mensaje pastoral, de enseñanza, de doctrina, de fundamento para la iglesia de este tiempo. ¿Saben algo? Son gente que yo me honro en pastorear. Son gente que manifiestan el poder y la gracia del Señor Jesucristo. Por eso, al igual que Pablo,
a Timoteo. Yo siempre les oriento para que prediquen la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que redarguya, que exhorten, que reprendan con limpia conciencia y que sean obreros aprobados, que no tengan de qué avergonzarse porque utilizan bien la palabra de verdad. Hermano, hermana, ministro, profeta, evangelista, hombre de Dios, que Dios ha levantado en este tiempo, sacúdete en el nombre de Jesús. Haz la obra para la cual Dios te llamó. Sal, predique el evangelio, toma la Biblia, porque hay que volver a la palabra, hay que volver al verdadero evangelio, hay que regresar a aquello que el Espíritu de Dios nos ha comisionado a ti y a mí para este tiempo. Mira, un día Dios nos va a llamar a cuenta. Y que cuando Dios nos llame a cuenta, diga: buen siervo fiel, ven y entra en el gozo de tu Señor. A ti te digo, es tu tiempo, es tu momento. Oye, ya Juan, Pedro, Jacobo, ya ellos pasaron. Ya su tiempo pasó. Ahora es el tiempo tuyo. Ahora es el tiempo tuyo para predicar a Cristo. Esta es tu dispensación. Este es tu tiempo. Es tu momento para hacer lo que Dios te llamó a hacer. Para poner en alto el evangelio de Jesucristo. Y al igual que los apóstoles, que Dios a través de ti, dice, por mano, a través de tus manos, los enfermos sean sanados, los endemoniados sean libres. Levántate en Cristo Jesús. Sana enfermo, liberta endemoniado por el poder del Espíritu Santo que te ha sido dado. Tú tienes la unción de Dios, úsala. La unción es para calentar banco. La unción es para operar en lo que Dios te ha dado. Muchas necesidades hay en la calle. Mucha gente depresiva en la calle. Mucha gente enferma en los hospitales. Se necesitan hombres de Dios que salgan a predicar este santo evangelio. La mies es mucha, los obreros pocos. Así que levantémonos en este tiempo. Levantémonos en este tiempo. Salgamos, vistamos las armas de luz y salgamos a llevar el evangelio de Jesucristo a todas las naciones. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita. Estamos en las redes sociales para predicar a Cristo. Comparte el video, que cuando lo compartes, también tú estás predicando este evangelio. Muchas gracias. Será hasta un próximo video. Dios te bendiga.